México socialista. Yo creo que son dos palabras que tenemos que tener muy en la mente. México hoy recibe con bombo y platillo a puertas abiertas al presidente de Bolivia. El hombre se llama Luis Arce. Luis Arce ha jugado distintos papeles en el gobierno boliviano a lo largo de su carrera política. El hombre fue, si mal no recuerdo, ministro de Economía. También fue canciller en algún momento, pero principalmente estuvo a las órdenes de Evo Morales, que después tuvo un golpe de estado ahí Evo Morales, después tuvo que salir del país Evo Morales, ser refugiado en México para después irse a acabar su refugio a Argentina, hasta que Luis Arce, por medio de una coalición que se llamaba MAS, consiguió ser presidente de Bolivia. Luis Arce, no se vaya usted a confundir, creo que tenemos que ser muy claros. Luis Arce es parte del bloque socialista de América Latina. No vengan aquí a decirnos que gracias a Luis Arce se restituyó el modelo democrático de los bolivianos, porque es mentira. Luis Arce llega al poder de la mano de Evo Morales después de lo que se presumió en su momento fue un fraude electoral. Se llevó el primer lugar de las elecciones con un 55.1% de los votos en su país, de la mano del conjunto de políticas y de maquinaria de política que tenía ya en su lugar un hombre que se religió en el poder N cantidad de veces en el pueblo boliviano, que fue Evo Morales. Ahora, ¿cuáles son las relaciones que tenemos los mexicanos con Bolivia? Tenemos que ver que estas visitas de Estado no tienen que ser visitas de pan y circo para consagrarse o congraciarse entre los pueblos de izquierda latinoamericana. Tenemos que saber que las visitas de Estado y las visitas de gobierno que se hacen entre los países tienen un objetivo, que no solamente es subirse al carrito alegórico, tiene que tener un objetivo político, económico, social, para coadyuvarse con ambos pueblos. Entonces uno se pone a pensar y se pone a investigar, ¿no? Porque es nuestro deber como periodistas estar informados. ¿Cuáles son las relaciones de México y Bolivia? Digo, ¿qué ha escuchado usted, amable auditorio, de los enormes beneficios que tenemos como aliados incondicionales del pueblo boliviano? Entonces me puse a checar, ¿no? A ver, ¿qué onda con México y Bolivia? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos como tratados comerciales? Y sí, efectivamente, en el año de 1994, con el líder de las mafias del poder, o sea, Carlos Salinas de Gortari, México celebró un tratado bilateral de comercio. Un comercio mínimo, que en el 2018, según los últimos reportes, representaba la cantidad insignificante de 180 millones de dólares. Usted, digo, como nosotros, así, de pueblo a pueblo, hablar de 180 millones de dólares, pues ya los quisiera yo por una quincena. Pero cuando hablamos de dos economías importantes y una economía como la mexicana, 180 millones de dólares pues no representan nada. Tomando como relación que nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos, representa para los mexicanos solamente en materia comercial de 500 billones de dólares. Entonces, veamos las relaciones y veamos las diferencias. Usted se preguntará, ¿qué le manda México a Bolivia y qué le manda Bolivia a México? ¿En dónde está esa amistad fraterna que tenemos, que tiene que ir más allá de las relaciones en Palacio Nacional? ¿En dónde está el beneficio para los bolivianos y para los mexicanos en una relación bilateral de gobierno? Entonces, ¿qué le mandamos los mexicanos a los bolivianos? Pues algunos tractores, vehículos de uso comercial. Les mandamos algunas piezas para maquinaria. Por parte de Bolivia nosotros recibimos, no en grandes cantidades, algunas toneladas de quinoa,
recibimos trajes típicos, sombreros. Fíjense que los sombreros bolivianos son muy, muy bonitos, pero más allá de eso no existe. Las relaciones grandes que tenemos los mexicanos con Bolivia radican en dos empresas mexicanas que tienen operación en Bolivia. Una de ellas es Grupo Bimbo, que por cierto acaba de ser golpeteada por el presidente después de acusar a Grupo Bimbo de no pagar suficiente electricidad. Y otra de ellas es un grupo que se llama Gruma, que también tiene gran operación en Bolivia, pero por gran, le estoy hablando chiquita, pero son las dos empresas más grandes que tiene México en territorio boliviano. Entonces, ¿a qué vino el presidente Luis Arce? ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? ¿Hacia dónde va encaminada la relación entre México y Bolivia? Y nos ponemos a ver, una vez que llega el presidente Luis Arce al poder en Bolivia, sus principales acciones en política exterior fueron muy contundentes para el escenario internacional. Lo primero que hace el presidente boliviano es reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y desconocer a Juan Guaidó. También retoma las relaciones comerciales y políticas con un país con el cual también me quiero imaginar tiene una enorme cantidad de comercio, que es Irán. ¿Qué más hace el presidente? Desconoce las relaciones de Estados Unidos con Israel y después se voltea y firma a nivel COVID un acuerdo con Rusia para la compra de 5.2 millones de vacunas de COVID, estas vacunas Sputnik 5. Las relaciones y las prioridades que tiene el gobierno del presidente boliviano son claras. El presidente Arce es parte del bloque socialista de Latinoamérica. ¿Es eso lo que nosotros queremos como mexicanos? Hacia allá vamos encaminados nosotros los mexicanos, cuando primero lo que hacemos es recibir, antes de cualquier cosa, a Evo Morales en México, en donde, por cierto, le mandamos un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para traer al presidente salido, exiliado, corrido de Bolivia a territorio nacional, en donde estuvo unas cuantas horas para después irse a Argentina a ser recibido nuevamente por este hombre que hoy gobierna Argentina, que en su momento fue la mano derecha del kirchnerismo. Dice Andrés Manuel López Obrador: debemos de aprender de Bolivia porque en Bolivia se demostró que la generación de riqueza es posible. Bolivia es uno de los más grandes productores de planta de coca y tiene una deuda internacional que representa el 60% de su Producto Interno Bruto. Un país que no puede presumir grandes riquezas, que tiene grandes deficiencias, pero que ve en esta relación bilateral a México como un gran aliado. Porque México la tiene muy clara. Ha cambiado sus prioridades para, en lugar de ver hacia el norte un comercio en donde nada más con Estados Unidos tenemos 500 billones de dólares, no se diga las remesas, el turismo, todo lo demás que viene alrededor de ello. Desconocer también, porque el presidente de México yo creo que no se ha ni saludado con Justin Trudeau. Ha habido algunas relaciones ahí con Lord Cacahuates, que es el encargado de América del Norte, que se ha acercado con los canadienses. Pero lo único que ha recibido Canadá por parte de México son los ataques de México hacia las mineras canadienses que operan en territorio nacional, de la mano de Napoleón Gómez Urrutia, que estuvo refugiado en Canadá durante 12 años, acusado y perseguido por el Estado mexicano. Esas son las gracias que regresa Napoleón Gómez Urrutia a los canadienses. A Estados Unidos ni se diga. No reconocer la victoria del presidente Joe Biden, hacer y deshacer en torno a las políticas de migración, establecer pactos en lo oscurito a nivel migración, pedir y estirar la mano después de acusarlos de ser acaparadores de vacunas. Vamos, hacia el norte, hacia donde nos deja el dinero a los mexicanos, no tenemos que prestar atención, porque eso representa los poderes capitalistas neoliberales que nosotros tenemos que dejar atrás y voltear a ver la pobreza.
Voltear a ver a aquellos que tienen menos que nosotros para que entonces sí. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y México se convierte en el rey del bloque latinoamericano de corte social comunista que tiene relaciones con Rusia, que tiene relaciones con China, que prioriza las relaciones bilaterales con Bolivia, Venezuela y Argentina, en lugar de voltear a ver el gran capital que está en el norte y que no tenemos interés de él, a menos de que nos veamos beneficiados con las remesas que nos mandan los mexicanos que laboran y trabajan y radican en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, que nos han salvado en estos últimos días de caer en un total ocaso económico. La estrategia de política internacional que está encabezando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no solamente es errónea, es catastrófica en todos los sentidos para buscar, por medio de nuestros aliados en el sur, una recuperación económica sin inversión de capitales, en donde México tenga todo que poner y nada que recibir. En donde los mexicanos aleguemos que no nos metemos y no nos inmiscuimos en política exterior, pero albergamos a un hombre como Evo Morales y recibimos al presidente de Bolivia para opinar sobre su política interna y meterle a la cabeza un tema importante al presidente de México en términos nacionales, que es la, escuche usted, nacionalización del litio mexicano. Porque, ¿qué cree? Esto no se lo va a decir Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera. Pero una de las más grandes amenazas que tuvo el gobierno de Evo Morales en su momento fue justamente la privatización del litio. Porque Bolivia, no se deje confundir, Bolivia no tiene petróleo. Bolivia no tiene una producción como la que tiene en su momento Brasil o Venezuela, que buscó Venezuela por parte de sus aliados con países justamente como Bolivia, ¿a cambio de qué? A cambio de petróleo. ¿Cómo cree usted que Venezuela se mantiene en el eje? Regalando el petróleo que no puede comercializar para poder tener a sus aliados incondicionales como lo son Bolivia, Perú, Argentina, que no producen grandes cantidades de petróleo y que ahora, ante el ocaso venezolano, tendrán que echar mano de un país que sí tenga el recurso energético, que es México. Y México cambiará favores. En algún momento, hasta la llegada del salinato, desde la época de Lázaro Cárdenas hasta Carlos Salinas de Gortari, México le regalaba el petróleo a Cuba, básicamente. Y se lo regalaba a cambio de una alianza, porque miren, nada es gratis en esta vida. Y hoy por hoy, Andrés Manuel López Obrador buscará fortalecer su presencia internacional, no en los aliados que tenemos en el norte, capitalistas neoliberales, no. Andrés Manuel López Obrador tiene que fortalecer su presencia internacional con la mano de sus aliados del Foro de Sao Paulo. Y así poder legitimizar su gobierno. Y así poder tener el aval de pequeñas economías tercermundistas que avalan y adulan al gigante mexicano por ser el más grande entre los chaparros. Nosotros no nos vamos a poner a discutir con Gran Bretaña, Francia, Alemania, Inglaterra, España, Estados Unidos, Canadá. Esos no. Nosotros nos tenemos que poner a la par de economías menores para entonces sí ser el que manda, ser el que tiene el estafete y la batuta, convertirnos en la cabeza de ratón que tanto quisimos ser los mexicanos. Porque hacia allá va la cuarta transformación. Yo prefiero ser el más grande entre los más chicos que el menos fuerte entre los más grandes. Porque entonces nos pone en una condición de disparidad, según el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La visita del presidente Arce a territorio mexicano no hace más que confirmarnos hacia dónde va la política internacional de la cuarta transformación. López Obrador recibe a Luis Arce y le dice: te recibo como mi hermano. Y
que ojalá no esté pensando que el gobierno de Bolivia empiece a cobrar cuotas o empiece a cobrar dineros para las campañas del presidente, como bien lo hace su otro hermano, Pío López Obrador. Respetamos la doctrina Estrada, respetamos la no intervención de los pueblos, abogamos por la soberanía nacional cuando nos conviene. Pero cuando no nos conviene, nos ponemos a opinar sobre las políticas argentinas y sobre las relaciones bolivianas como si fuéramos parte de este eje del socialismo latinoamericano, el cual estoy seguro usted, mi querido escucha, no votó por él.